Bueno, y aunque se indique, es una labor conjunta entre autoridades, entre la fiscalía, entre los jueces, magistrados y todos los que tienen injerencia, ¿verdad? En la cuestión de la impartición de justicia, llámese el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Y los ciudadanos, pues qué tanto pueden hacer los ciudadanos, ¿verdad? Le corresponde más acertadamente a las autoridades hacer todo lo conducente para efecto de lograr avanzar en la lucha contra el narcotráfico. A la ciudadanía, ¿qué es lo que le puede competir? Nada más allá que le compete a un ciudadano. Pues tal vez denunciar. Muchos no lo hacen porque el miedo, ¿verdad? Estamos ante un enfrentamiento, tal vez midiendo fuerzas de una persona, un ciudadano normal, común y corriente, en contra del crimen organizado. Entonces, es poco probable que un ciudadano pueda aportar, ¿no?, elementos para efecto de lograr desarticular a ese crimen que cada día cobra más y más y más fuerza. Y hablar. ¿Se ha logrado algo? Sí, pero no es suficiente. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos nosotros en relación a esta primera figura de delitos contra la salud y que más adelante vamos a volver a analizarlo cuando veamos delincuencia organizada. Porque el otro delito, que también se considera delito contra la salud, es el de peligro de contagio. Qué complejo, porque decíamos hace un momento cuando dábamos la introducción al tema, es muy diferente el hecho de tener el conocimiento de la enfermedad y que le puedes transmitir la enfermedad, es muy diferente al hecho de no tener conocimiento. Hay mucha diferencia para efecto de establecer, obviamente, el castigo que acredita una figura o la otra, ¿no? Entonces, el fundamento para efecto de regular este apartado de estos delitos sería de acuerdo a lo que se genera del contenido del artículo 199 bis del Código Penal Federal. Este artículo describe e indica lo que les estaba mencionando hace un momento, el que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado. Entonces, es decir, quiere decir que aquí ya tenemos nosotros la característica, ¿no? Lo que ya les había indicado. Ya tenemos el tipo, ¿verdad?, al que adecue su conducta a este tipo descrito en este código, entonces se le va a sancionar, ¿sí? Con días multa o con años de prisión, ¿sí? Todo depende de la enfermedad que está contagiando. Si en un momento determinado la enfermedad padecida fuera incurable, entonces se va a incrementar la pena notablemente, ¿no? ¿Qué pues más pudiéramos nosotros indicar? ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden contagiar y que ponen en peligro la vida? El SIDA, ¿verdad? Es la enfermedad más terrible que podemos llegar a tener. Algunas otras enfermedades venéreas, pues a lo mejor dejan estéril a la persona. Puede ser. Tendríamos que analizar nosotros en este caso para efecto de complementar el apartado relacionado con este tema, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces tendríamos que analizarlo más detenidamente. No lo vamos a hacer porque de ahí voy a obtener uno de los trabajos que todavía nos faltan, ¿no? Entonces
Eso más adelante se los indicaré, porque ahora lo que nos compete a nosotros es analizar a grandes rasgos, y aquí tenemos un poco más de información al respecto, porque relacionado con los delitos de contagio, nada más tenemos un artículo. Pero aquí ya tenemos más. Allá nada más tenemos el 199 bis. Y aquí sí tenemos más artículos relacionados con los delitos, ¿no?, contra el derecho reproductivo de las personas. Porque aquí hay más figuras que se pueden adecuar. Allá estábamos hablando del contagio, ¿sí? Y cómo se tipificaría la figura del contagio, ¿no? Básicamente. Y sí, dependiendo obviamente qué tipo de enfermedad se está contagiando. Pero en el aspecto relacionado con el otro grupo de delitos, que serían contra los derechos reproductivos, nosotros tenemos que tomar como base este aspecto. Para empezar, artículo 4 constitucional, que también está relacionado aquí, además de haberlo relacionado con el primer delito, ¿no?, que decíamos nosotros cuando estábamos hablando de la libertad, en este caso, para reproducirse, ¿no? Artículo 4 constitucional, el hombre y la mujer son libres de tener los hijos que quieran, en el momento que lo deseen, con el espaciamiento que ellos quieran, ¿ok? Entonces, sí, al final de todo ello, se relaciona con el artículo 4, y que en forma general los delitos, el derecho a la salud se relaciona con el artículo 4 constitucional, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta figura, ¿no?, así a grandes rasgos, y entonces tenemos a su vez una serie de indicaciones. Primero, la Ley General de Salud, obviamente, va a establecer que desde luego este artículo, ¿verdad?, será sancionado de acuerdo a lo que establezca la legislación penal, ¿ok? Y entonces sí indica, obviamente, una sanción, claro que sí, pero remite a la legislación penal. Tenemos nosotros, por ejemplo, ya en el caso del Código Penal, ¿no?, artículos que se han ido adicionando. Tenemos artículo 199 cuater, ¿no?, el artículo 199 ter, ¿verdad? Y entonces, el artículo 199 ter, para empezar, nos indica que, por supuesto, ¿verdad?, se tiene que acudir al artículo 466 de la Ley General de Salud para efecto de empezar a tipificar estos delitos. Ya el artículo 199 cuater, ahora sí ya nos habla, ¿verdad?, de un tipo de delito contra del derecho reproductivo, e indica aquí a quien se va a castigar es al que implante a una mujer un óvulo fecundado cuando hubiese utilizado, obviamente para ello, un óvulo ajeno o esperma de un donante no autorizado. Entonces, esto es un tipo de delito, ¿no?, que se adecua a esta figura. Y por supuesto, no tiene la autorización y además no tiene el consentimiento expreso de la paciente. No tiene el consentimiento del donante. Y por supuesto, mucho menos cuando se trata de una menor de edad o de una persona incapaz para comprender el significado de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el hecho de fecundar a una mujer es uno de los delitos que entran en esta categoría. Y si en un momento determinado el delito o la comisión del delito se realiza con violencia,
y que de ello resulte un embarazo, la pena es aplicable, la pena a la que se hubiera hecho acreedor el sujeto, por supuesto, se va a incorporar, ¿no? Demasiado. Se habla de cientos de días multa, ¿no? Lo que se va a incorporar. Entonces, y obviamente también la privativa de la libertad también se incorpora. Entonces, también se puede indicar que en este caso, ¿verdad? A la persona que llevó a cabo la fecundación se le va a suspender el ejercicio de la profesión que haya ostentado para pretender hacer esa fecundación. Si en un momento determinado están inculpados, están incluidos aquí servidores públicos, se les tendrá que inhabilitar para el desempeño de su empleo, de su cargo o por supuesto del puesto que está llevando a cabo, ¿verdad? Pero obviamente tendríamos nosotros que analizar que también puede existir esto dentro de una relación de matrimonio, de concubinato o simplemente una relación de pareja. Entonces, también se puede presentar, también puede darse el caso de llevar a cabo este tipo de delito, ¿no? Entonces, nada más que aquí hay una cuestión bien importante. Cuando se lleva a cabo este tipo de delitos por las personas que ya mencionábamos hace un momento, entonces este delito se va a perseguir por querella. Y si de esto obviamente resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de estos delitos, ¿sí? Por supuesto, la reparación del daño tendrá que comprender el pago de alimentos para los hijos, para la madre, ¿no? Entonces, una obligación de pagar los alimentos si resultaren hijos. ¿Ok? Bueno. Entonces, vean ustedes, todo lo que se deriva de la fecundación, ¿no? De la fecundación que se lleva a cabo, porque no estamos hablando de violación, ¿ok? No estamos hablando de una fecundación normal, que se tiene obviamente de las relaciones maritales o de las relaciones derivadas de forma irresponsable, ¿no? Llevadas a cabo por la persona que resultó embarazada. Estamos hablando de la fecundación, ¿ok? Pero bueno, esa es una de las figuras que constituye este grupo de delitos en contra del derecho reproductivo. El otro delito es mucho más delicado. Bueno, es que todos son delicados, ¿verdad? Todos los delitos en sí son delicados, en tanto que dañan los bienes jurídicos los bienes jurídicos que se están lesionando. Pero se habla en un momento determinado de otro delito, la esterilidad. Entonces, sí, nuestra legislación en comento va a describir esta figura, que en este caso sería la esterilidad. Comete el delito de esterilidad o provocada quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril. ¿Okay? Pues entonces tendríamos que analizar nosotros, claro, un aborto mal practicado puede dejar estéril a la persona, ¿no? Entonces, pues, pero también se puede hacer quirúrgicamente. La esterilidad en un momento determinado no es siempre derivado de la naturaleza de la persona que dicen, es estéril, no puede procrear. No, también puede ser provocada. Y ahí cuando es provocada, entonces cuando constituye un delito. Al responsable de esterilidad provocada, por supuesto, se le tiene que sancionar, ya sea con una pena privativa de la libertad o con días multa. Entonces, y tendrá que reparar el daño.
¿no? Tendrá que reparar el daño, tendrá que pagar obviamente los daños y perjuicios que haya ocasionado, y esto puede incluir un procedimiento quirúrgico para revertir la esterilidad. En su caso sí se puede revertir, porque hay este tipo de prácticas que se llevan a cabo cuando la mujer se acaba de aliviar y que entonces dicen, ay, bueno, vamos a ligarle, ¿no? Las trompas de falopio y esas cuestiones, ¿no? Que son relacionadas a pretender, por supuesto, evitar que siga dando a luz más bebés. Entonces, eso sí puede ser reversible, ¿no? Ahora, tendríamos que analizar nosotros qué tantos de estos delitos son reversibles y se puede dejar todo como se estaba, porque al final de todo ello, pues eso sería la reparación, ¿no? De alguna manera para efecto de revertir el proceso de esterilidad. Bueno, entonces tendríamos nosotros, por supuesto, que también señalar que puede existir un responsable, ¿sí? Cuando en un momento determinado va a contribuir, y que esa contribución, ¿sí? De cualquier manera, ¿no? Como se lleve a cabo, puede ocasionar el daño a las personas, ¿no? Puede ocasionarle, obviamente, algunos de los daños que ya habíamos indicado, y entonces puede estar apoyando, puede ser un empleado, nada más, pero está participando, también él es responsable. Entonces se le va a privar en este caso del empleo, ¿no? Y si es una persona, en este caso servidor público, como ya habíamos indicado, ya habíamos mencionado la sanción a la que se hace acreedor, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en cuenta bien especificado el tipo y después el sujeto que está cometiendo el delito y bajo qué circunstancias lo está cometiendo, para efectos de determinar qué tan responsable es en un momento determinado. De esa manera lo tenemos nosotros bien especificado, ¿no? Ahora, cuando hablamos en su caso de los delitos previstos, en este caso, ¿no? Los delitos contra el derecho reproductivo, la mayor parte de estos delitos se tienen que perseguir de oficio, pero obviamente a excepción de los delitos que la misma ley señale que serán por querella de parte ofendida. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como lo tenemos nosotros especificado. Continuamos.